Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermano, por la oportunidad que nos permite una vez más poder llegar ahí a su casa, a la comodidad de su hogar, hermano, con la intención de poder trasladarle una palabra que lo conforte, una palabra que lo anime, una palabra, hermano, que venga de parte del cielo, de parte del Señor. Fíjese que qué interesante, hermano, cuando el Señor me daba este rema en mi corazón. Recuerdo que estaba con mi esposa cuando le dije, amor, qué difícil ha de ser para estos varones de Dios cuando se han encontrado en una situación difícil, cuando su fe es puesta a prueba, cuando realmente nosotros, hermano, como hijos de Dios, nos damos cuenta si Dios está con nosotros. Entonces, mire qué interesante. Tocaba ahí un personaje, hermano, que yo platico mucho de él. Es el profeta Elías. Fíjese que le decía, mira, amor, qué terrible cuando el profeta Elías, dice la Biblia, que llegó a Acat y empezó, hermano, empezó el profeta Elías a orar por lluvia. Y dice la Biblia que solo veía una nube, una nube como el tamaño de la mano de un hombre. Y fíjese que ahí nació el tema. Le quiero compartir con la ayuda del Señor, hermano, lo que es un tema, lo que son los desafíos de la fe. Quiero, hermano, leer la palabra del Señor para que sea el Señor ayudándonos para poder trasladar lo que Él ha traído para cada uno de nosotros. Mire qué interesante, dice la Biblia. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su letra. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 dice: entonces Elías dijo a Acat: sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. Oiga, Acat subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Quiero hablar con la ayuda del Señor, hermanos, bajo el tema desafíos de la fe. Quiero invitarle que ahí donde está, que me ayude con una palabra de oración para que el Señor nos ayude a evacuar este tema. Buen Dios y Padre que estás en gloria, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, la honra solo a ti, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que pongas en mis labios tu palabra, que pongas en mis labios, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas en mi mente tus pensamientos, Dios, para que tu palabra pueda edificar al cuerpo de Cristo, Dios mío. Que no sea mi inteligencia humana, Dios, que no sean mis pensamientos, porque dice tu palabra que tus pensamientos son más altos que los nuestros, Dios. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Dios. Háblanos a la mente, al corazón, al espíritu, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fíjese, hermano, que para poder desarrollar el tema, esta palabra desafío, mire qué interesante. Desafío es una situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Yo sé que, hermano, cuando hablamos de desafío de la fe, lo primero que se le viene a su mente es cuando hablamos de Abraham. Yo sé que según la palabra del Señor, Abraham, hermano, le fue contado como el padre de la fe y le fue contado por justicia. Pero fíjese que para poder, hermano, trasladarle el pensamiento de Dios o el sentimiento que el Señor ponía en mi corazón, quiero llevarlo, hermano, quiero llevarlo despacio, a manera que en el transcurso de la palabra el Señor vaya, hermano, fomentando esa fe que Él ya depositó en nosotros. Entonces, mire, yo aquí anotaba algo. Hay situaciones en la vida que los recursos naturales, hermano, se nos terminan.
y necesitamos un salto de fe. Si usted puede ver ahí la filmina, hermano, necesitamos un salto de fe. Mira qué interesante, y gracias a Dios me encontraba aquí con esto. Creyendo que Dios te va a permitir alcanzar la luz, porque Él es la luz que resplandece, de la situación en la que puedas estar atravesando. Quiero entrar, hermanos, al punto número uno. Al punto número uno para poder ir avanzando. Una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que aprender para, hermano, poder lograr vencer un obstáculo de la fe, es que necesitamos, punto número uno, oír la promesa. Usted me dirá, hermano, pero ¿qué desafío es este para la fe? Mira qué interesante. Para oír la promesa, nosotros necesitamos tener una sensibilidad espiritual. Mire lo que dice en segunda de Crónicas 34, 27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios. Oiga, al oír sus palabras sobre este lugar. Y dice, y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y oraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Entonces, el punto número uno es, hermano, aprender a oír al Señor. Esto, para aprender a oír al Señor, hermano, necesitamos alimentar nuestro espíritu día con día. Alimentarlo con la palabra, con congregarnos, alimentarlo con adoración, para que cuando el Señor, hermano, nos traiga esa palabra, nos traiga esa promesa. Yo sé que a usted el Señor le ha prometido muchas cosas, porque el Señor se las ha puesto en su corazón, y yo puedo percibir eso. Ahora, pero hermano, ¿cómo vamos a poder oír o escuchar con claridad esa promesa? Necesitamos tener sensibilidad espiritual. ¿Cómo así? El salmista David es uno de los ejemplos claros que yo puedo ver en la palabra del Señor, hermano. Déjeme pensar que si el Señor le decía al salmista David, salta, el salmista David no miraba, hermano, a su alrededor de quién iba a llamar la atención, sino que él saltaba, él era obediente. Por eso la Biblia recalca eso, dice que el salmista David anduvo conforme al corazón de Jehová. Entonces, mire, yo anotaba aquí algunas cositas, hermano. Debemos estar atentos a la voz de Dios, porque nos puede hablar de varias formas. Buscarle en todo tiempo sin desmayar. Hermano, el Señor en la Biblia nos da muchas promesas. Ahora, ¿y usted cree que esas promesas siguen vigentes? Por supuesto que sí, siguen vigentes para cada uno de nosotros. Pero mire, hermano, para que nosotros podamos abrazar, hermano, abrazar esa promesa, romper ese desafío de creer, porque a veces, perdone, pero a veces nos cuesta creer, hermano, y es ahí donde necesitamos que nuestro corazón esté abierto al Señor, que tenga una sensibilidad de Dios, para que no empecemos, hermano, a cuestionar la palabra que Dios nos está enviando, para que no empecemos, hermano, a razonar la palabra que Dios nos está enviando. ¿Se imagina usted, hermano, el apóstol Pedro, cuando mira a Jesús que va caminando por las aguas? ¿Se imagina que el apóstol Pedro empezara a cuestionar a qué, hermano? Que no tuviera esa sensibilidad para conocer a Cristo, para conocer quién le hablaba, para conocer, hermano, quién lo estaba llamando a caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que el apóstol Pedro conocía a Jesús. Entonces él tenía una sensibilidad espiritual. Hermano, él no empezó a cuestionar, él no razonó, él no, hermano, déjeme pensar a mí que él no dijo, si voy a poner un pie en el agua, esto está de locos. No, él se atrevió a creer. ¿Por qué? Porque primero escuchó. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Quiero avanzar al punto número 2, hermano, con la ayuda del Señor. Y el punto número 2, hermano, yo aquí le colocaba
que hay que accionar la palabra. Entonces, mire qué tremendo, lo llevo despacio, porque yo sé que cuando hablamos de desafíos de la fe, hermano, hay muchos ejemplos de la Biblia que podemos hablar de fe. Pero qué interesante de esto es cómo se va a desarrollar la fe en nosotros, cómo vamos a ir avanzando progresivamente para conquistar lo que Dios ya depositó en el corazón de nosotros. Porque hermano, de nada, perdóneme, se lo digo con todo respeto a la palabra, pero de nada sirve, hermano, admirar a grandes varones de Dios que dice la Biblia que Moisés abrió el mar rojo, que dice la Biblia, hermano, que a la voz de Josué cuando le dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y dice la palabra que fue la primera vez que Dios atendió a la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque creyó. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros, hermano, vivir de estas experiencias? Debemos, hermano, anhelar tener una experiencia propia, y es lo que le quiero trasladar. Es lo que le quiero, hermano, poder trasladar con la ayuda del Señor, a que ese desafío que nosotros tenemos en el corazón, ese obstáculo que nosotros tenemos en el corazón, con la ayuda del Señor podamos quebrantarlo, hermano, y podamos determinarnos a creer a Dios, oír la promesa, accionar la palabra, mire, buscar con dirección. Mire qué interesante esto. La Biblia dice, hermanos, en Primera de Reyes 18:42, Acab subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo. Oiga esto, mire, ese subió a la cumbre del Carmelo. Cuando hablamos de subir, estamos hablando de ascender. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Note qué interesante. Mire, yo aquí le quiero ejemplificar algo, hermano, con la ayuda del Señor y en el nombre de Jesús, que el Señor habla a su espíritu para poderme dar a entender. Cuando hablamos de subir, dice la Biblia que el profeta Elías subió, hermano, a la cumbre. Mire qué interesante, subió. Entonces, él se encontraba en un estado, hermano, que necesitaba ascender para poder creer. Vea qué interesante. Entonces, cuando hablamos de subir, estamos hablando de escalar. Pero hay un ejemplo, hermano, muy claro, un ejemplo natural que quiero, hermano, con la ayuda del Señor trasladárselo. Vamos a ver si los hermanos me siguen acá. Mire, cuando yo estoy haciendo este acto, vea, yo estoy subiendo, yo estoy escalando. Dice que el profeta Elías, hermano, empezó a subir. Y a manera que nosotros subimos, lo que yo veía grande desde abajo, desde acá arriba, yo lo puedo ver pequeño. No sé si usted está conmigo, gloria al Señor. Vea, cuando nosotros empezamos a subir, buscar una dirección, entonces, hermano, con la ayuda del Señor las cosas las empezamos a ver más pequeñas. Vea, no sé cuántos han tenido la oportunidad de subirse a un avión, de poder viajar. Entonces, hermano, cuando usted está en un avión, cuando usted está en una cima, cuando usted está en un helicóptero, las cosas desde allá arriba, usted voltea a ver y se ven más pequeñas. No sé si está conmigo, gloria a Dios. Mire qué interesante. Entonces dice la palabra del Señor que para lograr, hermano, vencer, para lograr quitar ese obstáculo que nos impide creer, necesitamos ascender, necesitamos ir a la presencia, necesitamos estar cerca de Dios. Entonces, mire qué interesante. Para este punto, hermano, yo tenía aquí dos enfoques. Tres ejemplos que le quiero dar que son muy interesantes. No debemos atender las distracciones. ¿Por qué? Porque las distracciones te cortan la conexión divina. Hoy en día se da mucho eso. Hoy en día, hermano, me llamaba la atención una de las hermanas del discipulado que decía que hoy en la actualidad estamos viviendo con mucho humanismo, con mucho razonamiento humano. Necesitamos, carecemos de fe, carecemos de ese mover, de ese despertar del Espíritu Santo, hermano, de llamar las cosas que no son como que si fuesen. Mire, inciso A, lo que necesitamos, hermano, quitar del camino. Inciso A, voces extrañas. Creo que se lo traje acá en la presentación.
Aquí está, aquí lo tenemos. Inciso A, voces extrañas. Mire, la bruja de Endor. Yo creo que es una historia que usted conoce mucho. Usted conoce mucho. Se lo voy a leer acá rápidamente. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Mire qué interesante. ¿Qué significa esto? Que Saúl, hermano, no buscó ascender a Dios, no buscó la presencia, se distrajo, hermano, se desesperó. Yo sé que hay situaciones en la vida en que nosotros nos desesperamos, en las que nosotros nos angustiamos, en las que nosotros nos frustramos, hermano, y creemos que no vamos a salir de ese círculo vicioso. Pero en ocasiones, hermano, el Señor no es que quiere que salgamos de ahí, sino que hay una lección que en ese lugar tenemos que aprender, y el Señor en medio de ese círculo, Él te va a dar paz, Él te va a dar la fuerza para que tú puedas obtener la conquista. Gloria al Señor, gloria al Señor. Inciso B, mire qué interesante. Caminos equivocados. Ay, perdone que no se lo anoté acá en la filmina. Caminos equivocados, el profeta joven. Es una historia, hermano, que yo sé que usted conoce mucho, del profeta viejo y el profeta joven. La encontramos en Primera de Reyes 3:14. Quiero irme acá, hermanos. Leerle rápidamente. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mire qué interesante. Aquí estamos hablando de una historia, hermano, donde dice la palabra que el Señor le había dado una palabra al profeta joven y le dijo: no te vayas a desviar por otro camino, no te vayas a salir del enfoque que yo te estoy dando. Entonces, hermano, para poder vencer esos obstáculos, para poder, hermano, lograr romper con esos desafíos que se nos presentan, hermano, es necesario que no nos distraigamos, que no perdamos el enfoque, que no nos salgamos del camino que el Señor nos tiene trazados, de no salir de la línea que el Señor ya nos dijo. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, en esa historia muy conmovedora, porque mire qué interesante. Primero, el profeta viejo engaña al joven hermano, le dijo: yo también soy profeta, y le empezó a profetizar. Pero, hermano, nada que te salga, que te haga salir de la voluntad del Señor, eso no es aprobado por Dios. Si el Señor ya te dio una instrucción, si el Señor ya te direccionó con algo que vas a hacer, hermano, nadie puede venir a revertir eso, porque eso Dios ya te lo dio a ti. Entonces, no debemos atender esas distracciones. Quiero avanzar rápidamente. Inciso C, mantente firme. Mire, sentimientos del alma. Hermano, qué tremendo. Cuando estamos atravesando un desafío de la fe, recuerde que nosotros nos componemos de cuerpo, alma y espíritu. Esta es doctrina de la casa, hermano. Pero cuando nos dejamos gobernar por ese sentimiento del alma, por esos pensamientos del alma, hermano, créame que a veces trae aflicción de espíritu, hermano, porque no es la presencia de Dios que está gobernando, sino un sentimiento del alma. Le voy a dar Biblia. Aquí lo tengo, miren la presentación, pero déjenme leérselo acá. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Oiga, qué interesante lo que dice el salmista. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un sentimiento del alma, hermano, a veces nos puede hacer declinar en un desafío que tengamos al frente, un desafío de fe, en un propósito de fe que el Señor quiera darnos la victoria. Quiero avanzar, hermanos, al punto número 3. Mire, adorar en la prueba. Creo que acá lo traigo. Adorar en la prueba, rendirse a Él. No hay cosa más terrible que uno pueda hacer, hermanos, de pelear en contra de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Salmo 116:6. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Oh, qué interesante. Esta palabra sencillo, hermanos, lo fui a buscar en otras versiones. Me tomé el tiempo para leer otras versiones. En la traducción de Nuevo Mundo dice: Jehová guarda a los inexpertos. Oiga, me hallé empobrecido
Y él dice, procedió a salvarme aún a mí. ¿Quién está diciendo eso, hermano? Es lo que más me llamó la atención. Lo está diciendo el salmista David. Mire qué interesante, el salmista David, con todas sus riquezas, hermano, con todas sus posesiones, él se sentía empobrecido. Y dice, el Señor, hermano, atiende a los inexpertos. El Señor atiende a los sencillos. ¿Usted cree, hermano, que si yo vengo acá a quererme a lucir, voy a poderle trasladar el pensamiento de Dios? Hermano, yo tengo que venir y ser sencillo delante de Dios y decirle, Señor, háblame por tu espíritu, háblame por tu palabra, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Porque no hay nadie que conozca mejor el cuerpo, hermano, que es el Señor. Porque Él es la cabeza del cuerpo. Entonces Dios, hermano, dice la palabra que Dios atiende al inexperto, atiende al sencillo, atiende a aquella persona, hermano, que sus recursos no le son suficientes para salir de una situación, sino que viene, hermano, se postra delante de Dios y le dice, Señor, independientemente de lo que tenga a mi alcance, yo sé que tú eres mi salvación, yo sé que tú eres mi promesa, yo sé que tú eres mi respuesta, yo creo en ti, yo afirmo mi mente en ti. Dice la palabra de Dios, hermano, que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces aquí el salmista David, hermano, estaba abandonando sus tesoros y estaba poniendo su corazón delante de Dios, porque él entendió que Dios atiende al sencillo. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor dice, atiende al sencillo. Mira qué interesante. ¿Cómo podemos, hermano, lograr vencer un obstáculo de la fe, un desafío de la fe? Mire, por el punto que le estoy trasladando, siendo sencillos. Y usted dirá, hermano, que eso no tiene lógica. Dígame usted, hermano, ¿cuál es la lógica del Señor? Dígame si los que creemos a Dios tiene algo de lógica. La Biblia dice que nosotros andamos por fe, no andamos por vista. Andamos por lo que creemos y no por lo que vemos. Aleluya. Entonces, mire qué interesante, qué interesante. Quiero, hermano, yo le traía aquí una máxima. Es fácil, mire, es fácil adorar el nombre de Dios cuando todo marcha bien, pero pocos aprendemos a adorar en medio de la prueba. Por eso le ponía el punto número 3, adorar en la prueba, acercarse a Dios en la prueba. Hermano, cuando estamos en la prueba, es el punto donde la fe tiende a reclinarse. Es el punto, hermanos, donde tendemos a desesperarnos, a angustiarnos, a empezar a tocar puertas equivocadas, hermano, a seguir direcciones equivocadas. Pero es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que aprender a ser fieles con el Señor, adorando aún en medio de la prueba. Voy avanzando. Quiero entrar aquí, hermano, con la ayuda del Señor al punto número 4. Mire, cree aunque no veas. Qué tremendo eso, ¿va? Porque la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Cree aunque no veas. Quiero leerle la palabra para que sea la palabra quien nos, hermano, la palabra que nos convenza. Mire, cree aunque no veas. Refugio en la palabra. Qué interesante. Primera de Reyes 18:43 dice, luego dijo a su criado, sube por favor y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Ah, santo Dios, no hay nada, le dijo. Él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Mire qué interesante, hermano. Yo quería inclinarme hacia ahí cuando miré el 7. Nuestro pastor nos ha enseñado muchas cosas hermosas del 7, hermano, pero quería buscar ahí, hermanos, a encontrar 7 desafíos de la fe, enfocándome siempre en la fe, pero el Señor me guió por eso. Entonces le dice, no hay nada. Pero acá yo le encontré otro versículo, creo que lo traje aquí conmigo. Mire, Hebreos 11:27, mire qué interesante, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Mire qué interesante. Usted conoce la historia del libertador Moisés,
que dice la Biblia, hermano, que el Señor vino y lo llevó y todo lo que atravesó, pero yo quiero enfocarme en ese punto, hermanos, cuando dice que Él empezó a ver el invisible. Y cuando hablamos a ver de lo invisible, déjeme pensar a mí, déjeme trasladarle, hermano, con la ayuda del Señor, que hay cosas que nosotros necesitamos creerlas para que se puedan materializar. Hay trabajos que tú necesitas creerlo para que se puedan materializar. Y yo de aquí puedo abundar mucho, hermano, porque mire, Moisés se sentía que él no era capaz de poder ser un libertador. Moisés tuvo que vencer muchas cosas en el desierto. Tuvo que entender que no iba a ir en el nombre de él, sino en el nombre del Señor. Por eso el tema, desafíos de la fe. Entonces, hermano, yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que hay cosas como por ser un trabajo que tú lo puedes conquistar, pero para eso primero tienes que ver al invisible, primero tienes que creerlo para que eso se te pueda materializar, hermano. Hay bendiciones de Dios que a veces el enemigo nos la tiene retenidas, así como lo que pasó con Daniel, hermano, que le dice el Señor: desde la primera vez que tú oraste, desde esa vez te escuché. Pero a veces no somos capaces de creer lo que Dios puede hacer con nosotros, porque el Señor no necesita nuestro recurso humano. El Señor lo que necesita es un corazón que se atreva a creerle a Dios, que se atreva, hermano, a creer y a no confiar en los bancos, en los recursos que Él tiene, sino que a creer en una palabra que venga de parte del Señor. Y yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, yo vengo a activar esa palabra en el nombre de Jesús, que si tú ya escuchaste es una promesa de parte de Dios, hermano, no desistas en la promesa, lucha por esa promesa, porque el Señor, dice la Biblia, que no tenemos un Dios olvidadizo. Y si el Señor, hermano, te dio una promesa en el nombre de Jesús, Él va a cumplir tu promesa. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Quiero ir avanzando. Mire qué interesante. Yo, hermano, meditaba en esto como viendo al invisible. Y uno de los ejemplos tan hermosos que el Señor me permitía ver, que es así como una mujer, hermano, ama a su hijo antes de dar a luz. Oiga, qué interesante. Ama tu promesa y haz la tuya, porque si Dios te permitió soñar, es porque Él te lo dará. Ah, mire qué hermoso. El Señor le permitió soñar a Sara, porque aún fuera de tiempo, hermano, la Biblia dice que no habrá mujer estéril en la casa del justo, algunas versiones. Entonces el Señor le permitió soñar a Sara que iba a cargar en sus manos a un precioso hijo. Entonces ella, hermano, sin que hubiese nacido Isaac, ella ya había abrazado esa promesa. Y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que para poder lograr vencer algunos desafíos de la fe, necesitamos abrazar la promesa, necesitamos consentirla, necesitamos deleitarlos en ella. Mi pastor me trasladaba algo muy hermoso, que antes de tener carro, tener una licencia, mire qué interesante, necesitamos tener obras de fe. Obras de fe. Quiero ir avanzando al punto, hermanos, al punto número 5. Ya vamos a profundizar un poquito más, en estos desafíos de fe. Yo sé que usted, cuando yo le dije, hermano, vamos a hablar de desafíos de fe, pensó en muchos varones de Dios que conquistaron. No, hermano, yo se lo quiero trasladar a usted en el nombre de Cristo. Que nosotros desarrollemos nuestra propia fe, que nosotros conquistemos nuestra propia fe. Mire lo que dice el punto número 5. Mirar más de lo que vemos. Oiga, qué interesante. Hermano, usted de repente solo está pidiendo un sueldo de 5,000 empiras. Y yo le vengo a decir en el nombre de Jesús que usted vea más. Que usted vea más por la palabra, Oiga, mire lo que dice. Primera de Reyes 18:44. Para mirar más de lo que vemos, este es un enfoque espiritual. Primera de Reyes 18:44 dice: a la séptima vez dijo:
he aquí veo una pequeña nube. Oiga, qué interesante. Como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia. Hermano, yo le vengo a decir en el nombre de Jesús, le vengo a animar en el nombre de Cristo, que usted no vea esa pequeña nube, sino que, hermano, esto es lo que vio, dice la Biblia, esto es lo que vio el que andaba con el profeta Elías. Pero el profeta Elías, hermano, él ya había visto más que una pequeña nube. Mire qué interesante, él ya había visto más que una pequeña nube. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 16. Dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, bendito sea el nombre del Señor, que no tenemos un Dios escaso. Y la gracia del que habitó en la zarza, usted sabe la gracia del que habitó en la zarza, ¿quién fue, hermano? Venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Oiga, la gracia del que habitó en la zarza. Yo vengo a decirle en el nombre de Jesús, hermano, que no importa su condición física, no importa su estatus social que usted tenga, yo le vengo a proclamar en el nombre de Cristo que la gracia del que ardió en la zarza está en su vida. Que para poder lograr ese desafío de la fe, hermano, para poder vencer ese desafío, necesitamos la gracia del que estuvo en la zarza. La gracia necesitamos nuevamente de aquel hermano que nos sacó del lodo cenagoso, de aquel que nos hizo olvidar lo que nosotros éramos. Necesitamos la gracia de aquel que quitó nuestra vergüenza. Necesitamos, hermano, la gracia de aquel que llama las cosas que no son como que si fueran. Entonces le dice, lo mejor de la tierra, hermano, lo mejor de la tierra. La palabra de Dios dice, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. ¿Por qué yo le colocaba a este punto un enfoque espiritual? Me recuerda, hermanos, la palabra del Señor cuando el profeta Eliseo en cierta ocasión se encontraba perseguido. Creo que andaba con Giese, si no me equivoco, hermanos, y dice la Biblia que venían sobre el profeta Eliseo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Eliseo se encontraba tranquilo porque Eliseo ya tenía un enfoque diferente, ya tenía un enfoque espiritual. Y yo vengo en el nombre de Jesús, hermano, con la ayuda del Señor a decirte que tú tienes que tener un enfoque de Dios, que no importa, hermanos, que a raíz de una pandemia, de un encierro, estén cerrándose las puertas. En el nombre de Jesús yo conozco un Dios que Él la puerta que toca, y si es de parte de Él, esa puerta se va a abrir. Hermano, Dios es Dios en pandemia y fuera de pandemia. Hermano, no te desesperes, no te angusties, no empieces, hermano, a tomar decisiones equivocadas. No empieces a decir, yo me voy a ir para los Estados Unidos, yo voy a emigrar de este país. Déjame decirte en el nombre de Jesús que Dios es Dios en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Dios obra tiempo y fuera de tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice la Biblia, hermano, que el profeta Eliseo oró. Y cuando oró, fueron abiertos los ojos de Giese y empezó a ver, dice, aquel montón de carros de fuego. Entonces trasladémoslo al mundo espiritual. Hermano, cuando nuestros ojos se cierran, cuando estamos a punto, hermano, de conquistar la promesa, cuando estamos a punto, hermano, de lograr vencer ese desafío de la fe, necesitamos una fortaleza de Dios. Necesitamos un empuje de Dios. Que el Señor, hermano, nos traiga memoria todas las cosas que Él ha hecho en nosotros. Porque en ocasiones somos olvidadizos de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Necesitamos un enfoque de Dios. Necesitamos un enfoque divino. Necesitamos un enfoque espiritual. Aleluya. Quiero avanzar al punto número 6. Aleluya.
conquista tu fe. ¿Cómo así, hermano? Conquista tu fe, batallas divinas. Mire qué interesante. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Ay, perdone que le esté repitiendo este versículo, hermano. Pero necesitamos conquistar nuestra fe. Tenemos, hermano, algo que mi padre espiritual nos ha enseñado, que necesitamos espiritualizar el alma y no almatizar el espíritu. Yo sé que al principio no podía comprender esto hasta que el Señor me trajo la revelación de que es, hermano, espiritualizar el alma. Es cuando nuestros sentimientos almáticos tienen que sujetarse a la palabra de Dios, a lo que Dios ya nos trazó en nuestras vidas. Primera de Reyes dice 18:45, y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y cayó una fuerte lluvia. Acá subió al carro y fue a Jezreel. Pero me llama la atención ahí, hermano, esas batallas divinas, porque dice que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Cuando estamos a punto de conquistar nuestra fe, vienen sueños, vienen pensamientos que nos hacen, hermano, tener miedo. Por eso le traía acá, hermanos, para poder fomentar un poquito. Perdone que le vamos a leer acá bastante Biblia. Sabe que somos prosperados por la palabra. Hermano, mire lo que dice Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. Esto se lo dice a Abraham. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, diga conmigo ahí en casita, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Le trajo a memoria todo lo que él había hecho con él. Pero quiero irme, hermanos, para ir aterrizando. Quiero irme aquí al 15:9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Ahí en 3 hay un misterio, porque cuando Cristo le dijo: si destruyen este templo en 3 días yo lo reedifico, ese 3 tiene algo interesante, pero no me quiero detener con eso. Y el 15:11 dice: y descendieron aves de rapiña sobre los cuernos, sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Oiga, vinieron aves de rapiña, amado hermano. Y estamos tocando un punto que dice: conquista tu fe, batallas divinas. Vinieron batallas de rapiña, vinieron, hermano, direcciones equivocadas, vinieron propuestas equivocadas. Pero como estamos hablando de conquistar nuestra fe, es conquistar en lo que nosotros realmente hemos creído. Entonces dice: mas a la caída del sol, oiga, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Mire qué interesante. Recuerda lo que leíamos anteriormente, hermano. Leíamos que hubieron nubes y hubieron truenos. Yo le ponía aquí, hermanos, por eso es que le colocaba batallas divinas. Porque mientras nosotros nos determinamos a creerle en el Señor, hay batallas espirituales, hermano, que se están librando. Hay batallas espirituales que se están ganando a nuestro favor. Pero dice la Biblia que Abraham le sobrecogió temor. Esto le trajo miedo porque lo envolvió, hermano. Lo envolvió. Oiga qué interesante. Y escúcheme con oídos espirituales. Le ruego en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, yo declaro que estos sentidos espirituales se abren ahora mismo en el nombre de Cristo. Mire qué interesante. A veces pueden venir propuestas que pueden sonar mejor de lo que Dios nos ha prometido. Se lo voy a repetir. A veces pueden venir propuestas que pueden sonar mejor de lo que Dios nos ha prometido. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque la bendición de Jehová es la que te va a enriquecer y no te va a añadir tristeza. Quiero ir aterrizando, hermano, con el punto número 7. Estos cielos oscuros, le daba un enfoque acá, hermanos. Estos cielos oscuros pueden tipificar que Dios ya está peleando por nosotros, pero aún hay flaquezas, oiga, aún hay dudas, aún hay juicios, aún hay, hermano, incompetencias,
dificultad para recibir la bendición. Todavía estamos ahí, ya casi, hermano, ya casi logramos esa conquista. Pero aún hay detallitos ahí que necesitamos afinar. Una vez que nosotros recibimos esa bendición, viene algo muy, muy hermoso. Con esto quiero ir terminando. El punto número 7 es: sostenten la abundancia. Mira qué interesante. Conquistas de la fe. Hermano, obstáculos que tenemos en la fe. Y uno de ellos, hermano, es que a veces nos cuesta sostenerlos en la abundancia. Una vez que el Señor ya nos dio la victoria, una vez que logramos vencer todos esos desafíos, el Señor ya te dio la abundancia. Ahora necesitamos, hermano, ser fieles a Dios. Porque un trabajo no te va a sostener. Una bendición monetaria no te va a sostener. Hermano, mire qué tremendo. Quiero ir aterrizando con esto. De repente, hermano, usted esperaba que yo terminara con un punto a decirle: hermano, esa casa viene en camino. Hermano, ese carro que estás soñando viene en camino, cuando te hablaba de desafíos de fe. Pero te traigo algo mejor en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Yo te traigo, hermano, algo que nos va a mantener en bendición siempre. Es sostenernos en la abundancia. Primera de Reyes 18:46. Mira qué interesante esto. Dice la palabra: pero la mano de Jehová estuvo sobre el profeta Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. ¿Por qué, hermanos, yo le daba este enfoque? Ser fieles a Dios. La mano de Dios que está sobre nosotros, hermano. Esto tipifica que una vez que nosotros que hemos logrado tener una conquista, hermano, esto no nos sacia, esto no nos satisface. Esto es parte, hermano, de una vivencia de Dios. Pero esto no es todo. Todo está en el Señor. Los desafíos, hermano, de la fe tienen que rendirse a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Aleluya. Quiero terminar con este versículo, hermano. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire qué interesante, desafíos de la fe. Ser agradecidos con Dios. Necesitamos doblegar el sentimiento del alma y someterlos al Espíritu para que esa fidelidad permanezca para con el Señor. Quiero terminar, hermanos. Le hablé de 7 cositas de que necesitamos, hermano, lograr estos desafíos, vencer estos desafíos. Le hablé de oír la promesa, una sensibilidad espiritual. Le hablé de accionar a la palabra, buscar con dirección. Adorar en la prueba, hermanos, es rendirse a Él. Le hablé de mirar más allá de lo que vemos. Necesitamos tener un enfoque espiritual. Le hablé de conquistar tu fe, batallas divinas. Sostente en la abundancia, ser fieles a Dios. Yo quiero invitarle en el nombre de Jesús, que ahí donde está, cierre sus ojitos. Aleluya. Que en el nombre de Cristo usted abra su corazón a esta palabra. Que usted reciba este maná del cielo. No sé en qué punto se está deteniendo, qué punto necesita lograr vencer, qué punto necesita, hermano, poder alcanzar en el nombre de Jesús. Yo vengo orando en el nombre de Cristo por todo aquel, Señor, que está atravesando un desafío, Dios. En el nombre de Jesús yo vengo declarando que el que no tiene provisión en su casa, tú le envías esa provisión de lo alto. Que aquel que está postrado en una cama de un hospital, en el nombre de Jesús, que logra vencer ese desafío en el nombre de Cristo. De aquel que está clamando por un trabajo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando que las compuertas de los cielos se abren en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Que aquel que está queriendo abandonar su hogar, su matrimonio, su casa, su familia, porque hay un desafío en su vida que no ha podido conquistar, en el nombre de Cristo, yo declaro que la gracia del que estuvo en la zarza,
Oh, Rababa Shanda, Rabakinda, Labase. Que la gracia del que estuvo en la zarza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la gracia del Señor alcanza a tus hijos, alcanza tus finanzas, alcanza tu familia. La gracia de Dios te alcanza donde quiera que tú te conduzcas. La gracia del Señor te trae salud, te trae protección. La gracia del Señor te trae seguridad. La gracia de Dios te trae confianza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque hasta aquí, Ebenezer, roca de ayuda, hasta aquí nos has ayudado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, ahí en lo secreto con el Señor. Él conoce sus luchas, Él conoce sus batallas, Él conoce qué procesos ha estado atravesando. Yo vengo en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, a decirle: el Señor tiene la última palabra en su vida. El Señor tiene una conquista para usted. El Señor tiene promesas que aún necesitan ser activadas en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza. Tuyo es el poder en el nombre de Jesús. Tuyo es el poder, tuyo es el poder. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú mantienes fiel a tus promesas. Gracias, Señor, porque nos has dado fortaleza, Dios mío. Gracias porque nos has guardado, Señor. Aunque los diagnósticos del mundo son malos, podemos estar confiados en ti, Señor. Por esa fe gloriosa que tú has depositado en nuestras vidas. Por esa fe, Dios mío, que nos permite alcanzar, que nos permite romper, que nos permite creer, Señor, aún más allá de lo que está a nuestro alcance, Dios. Es por tu gracia, es por tu gracia, es por tu misericordia. Ayúdanos, ayúdanos a tener la sensibilidad para escuchar tu voz. Para escuchar tu voz. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Necesitamos, hermano, direccionarnos nuevamente con el Señor. Necesitamos reconquistar el corazón de Dios si es necesario, hermano. Necesitamos renunciar a toda distracción, a todo aquello que nos esté estorbando, que nos esté robando la semilla, que nos esté robando, hermano, lo que el Señor ya depositó en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Oh, danos libertad, Señor. Danos libertad para adorarte, para bendecir tu nombre, para creerte a ti, Señor, para exaltarte, para glorificarte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tuyo es el poder, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la autoridad, tuyo es el dominio por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Soberano es tu nombre, Señor. Soberano es tu nombre. Ayúdanos a adorar aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba. Ayúdanos a prevalecer firme. Ayúdanos a confiar fielmente, Señor, en tu regreso, en tu venida. Manténnos firmes, Señor, en el nombre de Jesús. No deje que nuestro corazón desmaye. Oh, aleluya. No deje que nuestro corazón desmaye. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Toda la honra, toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Que el Señor, hermano, que el Señor pueda ministrar esta palabra en su corazón. Que el Señor pueda dar fortaleza aún en tiempo de la dificultad. Aún en tiempo de escasez, el Señor es su provisión. En el nombre de Jesús, Dios bendiga a su familia, a sus hijos. Dios bendiga a los niños, los ancianos que están en casita. En el nombre de Cristo, Dios bendiga a los negocios. Que el Señor traiga la multiplicación a su vida, hermano. La multiplicación, así como la viuda. Como la viuda, hermano, que no escaseó.
No escaseó la harina en su mesa, en su casa. Yo vengo declarando en el nombre de Jesús que el Señor va a traer provisión a tu mesa y no va a escasear. Amén y amén.